Vamos en esta quinta semana de Cuaresma a exponer el Evangelio de San Lucas, el capítulo 4, y quisiera que fijáramos nuestra vista en estos dos versículos, el 18 y el 19. Lucas 4, 18 y 19. Vamos a leer juntos este pasaje. La Escritura dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, una vez más llegamos en este lugar, en la comunión de los santos, para rendirte a ti tributo de adoración, pero también para estar atentos con nuestro corazón, con todo nuestro ser, a la voz que vendrá de tu boca y que, Señor, ha de venir a este tu pueblo, para que conozcamos tu voluntad. Nuestra oración y ruego, Señor, es que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones con tu poderosa palabra, para que no solo podamos conocer tu voluntad, sino también entenderla, para que no solo tengamos conocimiento y entendimiento de ella, sino que seamos hombres y mujeres que cumplen con tu palabra, que cumplen tu voluntad. Mi Dios, mi Rey, en tus manos, pues, encomendamos la exposición de esta palabra, pidiéndote, Señor, que a través de la exposición de ella seamos edificados, exhortados y consolados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hemos venido hablando de cómo inició nuestro Señor Jesucristo su ministerio, y hoy vamos a hablar de esta parte que viene de Jesús, donde leímos, cuando comenzamos a leer, que Jesús llegó a la sinagoga, como era su costumbre, asistió a la sinagoga y se le dio el libro a leer. Y leyó el libro de Isaías y después lo explicó. Y después la narrativa nos dice que el pueblo se admiraba porque les enseñaba con autoridad. El pasaje que el Señor tomó para leer fue este de Isaías, y que lo transcribe aquí el evangelista en estos dos versículos. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas. El idioma original en el que fue escrito, que es el griego koiné, dice Evangeli Sastai, que traducido es evangelizar. Jesús vino a evangelizar. De hecho, Juan Calvino, cuando expone sobre los temas sobre la obra redentora de Cristo, en su primer sermón usa precisamente esta frase, que Cristo vino a evangelizarnos. Y enseguida menciona a quiénes. Dice, a los pobres. Y después seguimos leyendo, y en la segunda frase dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados. Ahora leamos el último versículo: a predicar el año agradable del Señor. Si ustedes subrayan estas dos palabras, a sanar
y a predicar. En español no se nota, pero en el idioma original, donde dice sanar, usa la palabra griega kerizai. Fíjese bien, donde dice sanar, el escritor usa la palabra griega kerizai. Ahora, donde dice a predicar, el escritor usa esta palabra kerizai. ¿Qué palabra usa en sanar? Kerizai. ¿Qué palabra usa en predicar? Kerizai. O sea, vean ustedes, es la misma palabra griega. Kerizai en sanar, kerizai en predicar. Luego entonces, la traducción literal diría, me ha enviado a predicar a los quebrantados de corazón. Y me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Entonces lo que podemos notar de una lectura somera de este pasaje son por lo menos tres cosas. La primera, que Cristo vino a evangelizar a los pobres. La segunda, que Cristo vino a predicarle a los pobres. Y la tercera, que Cristo vino a anunciar el año agradable del Señor a los pobres. ¿Y quiénes eran los pobres? Nos salta otra pregunta. Bien, el primer punto que hemos mencionado es que Cristo vino a evangelizar a los pobres. ¿Sería a los que no tienen dinero? ¿A quiénes? En nuestro acercamiento a la Escritura, para llegar al entendimiento de un pasaje, llegamos al recurso lingüístico que llamamos analogía de la fe. ¿En qué consiste la analogía de la fe? En ver otros pasajes paralelos que nos explicarán el pasaje en cuestión. Esto surge de un principio reformado de interpretación, que la Escritura interpreta a la Escritura. La Escritura interpreta a la Escritura. Por ahí ya escuché algún murmullo. Están en lo correcto. Pero ¿por qué no dejamos mejor que nos quede bien claro con la lectura de los pasajes de la Biblia? Mateo 5:3, en el llamado Sermón del Monte. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los pobres en espíritu. Bueno, ya nos vamos acercando a la interpretación. Ya sabemos que no es a los pobres porque carecen de bienes, sino nos está explicando los pobres en espíritu. Y si comparamos con Isaías 66, el capítulo 2, por favor. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A ver, ahora vean ustedes, la segunda parte, ¿la puedes leer otra vez, por favor? La segunda parte. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré al que es pobre de espíritu. ¿Cuál es el pobre de espíritu? El que tiembla ante la poderosa palabra de Dios. El que cuando ha escuchado la voz de Dios y dice, Dios mío, ¿qué cosa he hecho? ¿Pueden ustedes imaginarse a David? Cuando Natán le dice, cuando después de explicarle lo de la palabra, le dice, tú eres ese hombre. Dios le había enviado palabra y le envió su palabra con un profeta. Y cuando David se da cuenta de eso, entonces cae abatido. Entonces, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Entonces, pobres en espíritu aquí, es decir, la actitud del hombre no es
simplemente para consigo mismo. Pobre en espíritu es el que tiembla ante la gloriosa majestad de Dios. Isaías 57:15. Si nos siguen ayudando, por favor. Porque sí dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Muy bien. Entonces otra vez está mencionando el pobre de espíritu y aclarando. Entonces, tenemos aquí ya dos acepciones que la misma palabra nos da acerca de los pobres. Pobre en espíritu es aquel que tiembla ante la gloriosa majestad de Dios, que se da cuenta delante de quién está. Pero además, pobre en espíritu es el hombre que tiembla ante la poderosa palabra de Dios. Y tiembla porque reconoce su incapacidad para cumplir perfectamente la voluntad de Dios. No es un fariseo. Te doy gracias porque no soy como este publicano. Te doy gracias porque yo nací en cuna cristiana. Te doy gracias porque, hermanos, entonces eso ya nos hace depender de nuestras propias capacidades. Esto es pues lo que significa ser pobre en espíritu. Significa una ausencia total de orgullo y de una arrogante seguridad en sí mismo. Significa también tener la conciencia de que ante la sacrosanta majestad divina no se es absolutamente nada. Cuando nuestro Señor Jesucristo manda su mensaje a las iglesias en Apocalipsis 3:17, ¿qué dice? Tú dices que eres rico, que no tengo necesidad de esto. Si alguien nos ayuda y lo lee, Apocalipsis 3:17. Tú dices que soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Mire, el hombre ¿cómo se califica a sí mismo? Más sabio, el mejor, no necesito nada. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? No eres más que un pobre, ciego, miserable, desventurado. Eso eres tú. ¿Sí? Entonces, la manera de ser pobres en espíritu es poner los ojos en Dios. Reconocer, no puedo. Lo he intentado y he sido derrotado. Una, otra y otra y otra. Mis concupiscencias me han ganado. Mis debilidades han estado sobre mí. El bien que quiero hacer no hago, y el mal que no debo lo hago. Miserable de mí, no puedo, Señor. Ay de mí si tú no me ayudas. Ese es el pobre en espíritu. El que sabe que no puede hacerlo, y peca, y peca, y peca, y peca. Y que si no se coge del Señor, si no dice lo que el apóstol le dijo, sálvanos que perecemos, no habrá ayuda para él. Cristo vino a evangelizar a los pobres, a traerles esa buena noticia. Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. ¿Sí? Pero el mismo Señor le dice, yo he orado por ti. Cuando nuestro Señor resucitó, Pedro estaba escondido porque traicionó a su Señor, amargado. Y cuando el Señor envía el mensaje, avísenle a los hermanos que he resucitado. Y le dice, y a Pedro también. Sigue dando instrucciones.
Y les dice, y a Pedro también. Quiere que Pedro sepa que Dios le ha perdonado. Este es el mensaje que trajo Jesús al pueblo de Israel. Un pueblo que estaba orgulloso y soberbio. Pensaba que por ser pueblo de Israel, pensaba que por su, según él, exacto cumplimiento de la ley, Dios estaba en deuda con él. Y a ellos no vino Cristo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar, para evangelizar a los pobres. Entonces, Cristo vino a predicarle a los pobres. Pero el Señor no nos deja ahí mismo nada más. Nos explica quiénes son los pobres. Miren ustedes, ¿quiénes son los pobres? En la segunda parte de este versículo dice, los quebrantados de corazón, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. Todos esos son los pobres. Ahí está la lista. ¿No la ven, hermanos? ¿Sí? Dice, a los quebrantados de corazón. Cristo vino a aquellos que tienen el corazón roto. ¿Qué sabe usted cómo está su corazón? De nuestro amigo, de nuestra amiga, de nuestro vecino, de nuestra vecina. Como luego dicen, caras vemos, corazones no conocemos. Cada quien sabe qué cobija arrastra. Pues a ellos vino el Señor. Entonces, en este pasaje se nos muestra cuál era el estado de la iglesia antes de la manifestación del Evangelio. Y al mismo tiempo, cuál es la verdadera condición de nosotros mientras estamos alejados de la ciudadanía de Cristo, sin esperanza alguna. Aquellas personas a quienes Dios les promete restauración son llamados pobres porque están quebrantados en su corazón. El peso de su pecado les agobia. Sus penas les lacera el corazón. Están cautivos de sus concupiscencias. Son conscientes de sus pecados. Son conscientes de que le han fallado a Dios. No son soberbios que piensan que Dios les debe. Saben que están cautivos de sus malos deseos. Los pobres son aquellos que están ciegos, viviendo en las mazmorras de la ignorancia provocada por la falta del conocimiento de la palabra de Dios, y están oprimidos por el peso de sus pecados. Pues a estos, a los quebrantados, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, a todos ellos, Cristo vino a evangelizar, es decir, a traerles las buenas noticias del año agradable. No pueden tener significado para nosotros estas palabras si no entendemos la profundidad y los alcances de nuestros pecados. Cuando llevan a aquel paralítico en una hamaca y lo descuelgan por el techo, ¿recuerdan? Y Jesús le dijo, abracadabra, patas de cabra, levántate. ¿Qué dijo? Hijo, ¿no han llegado a esa página? Tus pecados te son perdonados. Y los fariseos se quedan así, ¿no? Pensaban que decir, levántate, camina, y ya. La mujer, imagínense aquellos que están condenados a muerte y que les dicen tal día, ya no me están contando, faltan 72 horas, faltan 48, faltan 24, faltan 12, faltan 5 horas, faltan 2, falta 1, falta media hora. ¡Qué angustia ha de ser! Y se acuerdan de aquella mujer que iban a matar a pedradas por
Jesús a ella. Le dice, mira, pues tú tal fecha hiciste esto, todo eso. Le leyó la cartilla al Señor. ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno, ni yo te condeno. Dice, vete y... Esos son los pobres de espíritu, hermano. Los que reconocen su incapacidad para vencer el pecado. Y sin embargo, hay quienes viviendo en todas estas desgracias de la vida humana siguen siendo insensibles a su condición de miseria y de pecados. Tienen un corazón duro de hierro, de mármol. A ellos no les es predicado el año agradable del Señor. A ellos no les es traídas las buenas noticias. Para ellos no hay evangelio. Para ellos no hay querigma. Para ellos no hay año agradable del Señor. Solo a los pobres, a los quebrantados de espíritu. Pero hay una tercera cosa que debemos de aclarar. Vino a predicar, sí, pero ¿qué? El año agradable del Señor. En este versículo leemos a predicar el año agradable. Subrayen agradable. Ya lo tienen ahí subrayado. Bueno, ahora leamos el versículo 24. Miren lo que dice el versículo 24. Y añadió, leemos, de cierto que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ahora bien, díganme una cosa, hermanos. ¿Agradable y acepto son la misma palabra? ¿Con confianza? No, en español. Pero ahora escuchen en griego. En griego, donde dice agradable, la palabra es dekton. ¿Cómo dice? Dekton. Ahora, en el versículo 24, donde dice que ningún profeta es acepto, ahí esa palabra acepto dice dekton. ¿Cómo dice en agradable? Dekton. ¿Cómo dice en acepto? Dektos, que es la misma raíz. Dektos. ¿Qué quiere decir agradable? No, pero ahora en español. Acepto. Entonces, podemos traducir así: a predicar el año aceptable del Señor. Ay, ¿qué quiere decir esto? Es la hora en que Dios te va a aceptar. Él, de pura gracia, te acepta como eres. El pueblo judío esperaba con ansia esta profecía, el año agradable del Señor, porque ellos pensaban que ese sería el día de su liberación del yugo de los romanos, y por supuesto que algún día iba a llegar esa liberación. Pero lo que no entendieron fue la profundidad y el alcance del significado de esta palabra, el año agradable del Señor. ¿Qué significa el año agradable del Señor? 3 cosas. 1, día de libertad. 2, día de salvación. Y 3, día de juicio. Repito, ¿qué significa el año agradable del Señor? Porque para esto fue enviado, a anunciar el año agradable del Señor a los pobres, no a los soberbios, no a los orgullosos, a los pobres. Significa día de la libertad.
El año agradable del Señor significa, en primer lugar, día de libertad. Entonces, el año agradable del Señor es un día para quedar libres de las mentiras de los caudillos religiosos, los que cauterizan las conciencias, libres de los ritos que se imponen sobre los creyentes, pero que ni ellos, los propios caudillos, pueden cumplir. Yo no he visto ninguno de estos caudillos ponerse un nopal en el hombro. Digo, porque decirles espalda es muy elegante. ¿Cuándo han visto que ellos se pongan un nopal ahí? Mandan a otros. O que lleguen hasta el altar con las rodillas sangrantes porque van con las rodillas pelonas hasta el altar. ¿Cuándo han visto que uno de ellos lo haga? Ven. Día de libertad de estos caudillos que imponen sobre los creyentes cargas que ni ellos pueden cumplir. Y esto se los dijo el Señor incluso a los fariseos, que les había puesto tantas, pero tantas reglas. Y porque el apóstol Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Quedan entonces eliminados todos los ritos, todas las tradiciones. Una sola cosa hace falta: tener un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado. Y entonces la libertad se anuncia para aquel que es pobre en espíritu. En segundo lugar, mencionamos que el año agradable del Señor significa día de salvación. Tómese nota de lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, el versículo 2. El tiempo aceptable te he oído. Aceptable. Misma palabra de versículo 19, agradable, y misma palabra del versículo 24, acepto. La misma palabra que usa el apóstol Pablo. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. Este es. Me envié a predicar el año agradable del Señor, el año en que el Señor te anuncia: te he aceptado como mi hijo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, aquí y ahora. Sin duda que alguien preguntaría entonces: ¿salvación? ¿Y de qué? Se refiere aquí a la salvación del pecado y sus efectos. La Escritura es muy clara cuando dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También la Escritura dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Jesús fue enviado a dar libertad a los cautivos. ¿No lo ha visto? ¿Ha reflexionado cómo es usted esclavo del pecado? Y duro y que darle, y no puede. Pues no podrá hasta que el Señor nos dé esa libertad. Porque esto es lo que dice también el apóstol Juan: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Usted se convierte en su esclavo. Y lo hace, y no puede. Pero he aquí el año agradable, el año de la libertad. El año en que usted puede quedar libre de sus cadenas, libre de sus grilletes, libre de sus pecados, libre de todas esas cosas, porque Cristo sí puede libertarlo. Lo que usted no ha podido hacer, ni sus ritos, ni sus mandas, ni nada de eso le han podido liberar.
La paga del pecado, dice, es la muerte. Y sigue diciendo ese mismo pasaje. Más hay que leer. Amén. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está la grandeza del año agradable del Señor. Tú que eras un cadáver, tú que eras un ser putrefacto por el pecado, Cristo vino a liberarte de ese pecado. Ahora, para completar esta idea, léase con cuidado Juan 3:36. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muy bien. Ahora vean con cuidadito estas frases. El que cree en el Hijo, la paga del pecado es. ¿Por qué entonces Pablo podía decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque la muerte ya no tenía poder sobre él. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. ¿Sí? Las hermanas angustiadas de Lázaro: Maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y la respuesta es: Dios no es Dios ¿de qué? De muertos, sino de vivos. Lázaro vive. Yo sé, yo no puedo hablar por ustedes, hablo por mí. Yo sé que mi madre vive. Yo sé que un día la veré. No le pude cerrar sus ojos. No pude decirle por última vez, mami, te quiero. Yo estaba en una misión del Evangelio. Y sabía que me podía encontrar con esa noticia. Y cuando regresé me encontré con esa noticia. Pero como Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, y aún deshecha está mi carne, le he de ver en su cara. Hermanos, esto es entonces el ánimo que le dio el Señor a estas mujeres. Él vive. De manera que si quiere ser salvo del pecado que mora en usted mismo, que mora en uno mismo, y ser libre de los efectos de este, la demanda es: reconozca que usted ha pecado. Porque si usted no puede reconocer eso, el año agradable del Señor no es para usted. Porque Cristo vino a predicar a los pobres. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida. Él solo se ha condenado, porque la Escritura es clara, sino que la ira de Dios está sobre él. Sigue pendiendo la ira de Dios sobre de él. La demanda es, pues, reconozca que ha pecado, reconozca que ha ofendido a Dios antes que a los hombres, arrepiéntase de sus pecados, pida perdón a Dios, porque es a Él a quien ha ofendido, y acepte la salvación que hoy Él graciosamente le ofrece, por la única y sola fe en su Hijo Jesucristo. Tiene que hacerlo ahora. Mañana podría ser demasiado tarde. Dijimos que el año agradable del Señor significan tres cosas, y la tercera significa día de juicio. El tercer término, día de juicio, léase otra vez Isaías 61:2, que ya lo leímos, para encontrar explicación de lo que significa ser pobres en espíritu. ¿Alguien nos ayuda? A pregonar, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro,
a consolar a todos los enlutados. Y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Que no tenemos ojos para leer? ¿No tenemos neuronas para entender? ¿Cómo entiende cuando lee? No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dios no está ciego. El hombre está corandeo, siempre ante la presencia de Dios. No hay nada que nosotros hagamos en oculto que Él no se haya dado cuenta y que se encargue de ponerlo a la luz pública. David lo hizo en oculto, pero Dios hizo que su pecado se hiciera público. Usted puede hacerlo en oculto, pero más tarde o más temprano. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Usted quiso borrar todas las evidencias, pero Dios las sacó a flote. Sí, Dios las sacará a flote. Por eso el año agradable del Señor es también día de juicio, porque Él está aquí ofreciéndole el perdón. Él está aquí ofreciéndole la salvación. Pero si usted sigue de necio y con un duro corazón ensoberbecido, cierto, está el año aceptable, pero también el año de venganza del Señor. Obviamente, que no se refiere a la venganza humana que en toda su crueldad los hombres practican. Más bien se refiere al día del juicio final de todas las naciones. Porque aún así Dios todavía le tiene paciencia. Dios todavía está esperando que se arrepienta. Porque no quiero la muerte del pecador, dice la Escritura, antes que venga el arrepentimiento. Ese día, el día del juicio, será día en que todas las obras de los hombres serán presentadas ante el tribunal divino. Todos los seres humanos, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, en fin, todos comparecerán ante Dios. Y la pregunta será, ¿qué hiciste de Jesús del Cristo? Porque Él dijo, el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Si bien es cierto, es un grande amor el de Dios ofrecernos a su Hijo, también es un gran pecado rechazarlo, hermanos. Todos aquellos que rechazaron a Jesús serán enjuiciados y lanzados al fuego eterno. Y en este punto, tal vez alguno se atreviera a decir que Dios es injusto al enviarnos al infierno. Pues no, que Dios es amor. Pero recuerden que el mismo Dios que habla del día del juicio es el mismo Dios que también habla de salvación. Porque Él está ofreciendo salvación. Es su duro corazón, su dura cerviz el que lo rechaza. Y si usted rechaza esta salvación, usted mismo está firmando su sentencia. En suma, el año agradable del Señor es día de libertad, día de salvación, día de juicio. ¿A qué conclusión podemos llegar? Bueno, pensemos en lo siguiente. ¿Cuál fue la respuesta de los judíos al oír del año agradable del Señor? Cayeron todos de rodillas. Alabado sea el Señor. Así dice. ¿Qué dice el versículo 28? Se llenaron de ira. Así es el hombre duro de corazón. Le rechinan los dientes. ¿Sí? Dice el Evangelio en el versículo 28 que todos en la sinagoga se llenaron de ira y lo sacaron empujones
de la sinagoga y lo llevaron a la loma más alta. ¿Y cuál era su pretensión? Arrojarlo al abismo, despeñarlo. ¿Por qué? Porque no creyeron que Jesús era el Mesías. Los judíos se habían acuñado a sí mismos una imagen del Mesías. En otras palabras, inventaron su propio Mesías y esperaban un Salvador de acuerdo al que ellos se habían imaginado. Qué triste que también ahora los hombres se han inventado a sí mismos caminos de salvación y ellos mismos han construido veredas y atajos para que, según ellos, poder llegar a Dios. Y se dan entonces el lujo de rechazar al que es el camino, la verdad y la vida, aun cuando la Escritura es muy clara cuando dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el año agradable del Señor, día de perdón, día de salvación y día del juicio. El Señor dice en su palabra: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge lo que quieras. ¿No dice así la Escritura? No han llegado a esa página. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Oremos y acepte ese perdón que Dios le ofrece. Nuestro Dios, nuestro Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a evangelizarnos y haber enviado a tus apóstoles a evangelizarnos y haber enviado a todas esas generaciones por las cuales Cristo oró. No solo te pido por estos, sino por aquellos que han de creer por la palabra de estos. Señor, tú nos has traído a la fe de tu Hijo Jesucristo. Tu Espíritu Santo ha quebrantado nuestros corazones. Ciegos éramos y ha abierto tu Evangelio y lo ha traído a nuestros corazones. Señor, gracias por esa salvación tan grande. Y no solo quisiéramos nosotros, sino nuestros parientes, nuestros amigos, que ellos conocieran también del año agradable del Señor. Concédenos, Señor, oportunidades, sabiduría, Señor, para poderles hablar del año agradable del Señor. Bendito seas por esta gran salvación, por la salvación nuestra. En Jesús oramos. Amén. Amén.